Resumen. Listo. Ya. Muy bien, comencemos, jovencitos, ¿ya? Hoy ya vamos a hablar acerca de la atención y la memoria, ¿ya? ¿Está bien? Atención y memoria. A ver. Muy bien, comencemos con la atención. ¿Qué es la atención, chicos? A ver, sin más preámbulos, ¿ya? Atención viene de atendere, esa es su etimología, ¿ya? De latín atendere, es tender el arco hacia, eso es atención, ¿ya? Atender, tender el arco, sí, el arco y la flecha, hacia, o sea, en otras palabras, atender es cuando tú prestas atención a algo, o sea, extiendes tu arco y apuntas hacia algo, ¿no es cierto? Y eso es atención, atender, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Esa es su etimología, ¿ya? Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Claro, tú extiendes el arco y apuntas a un lugar. De las muchas cosas que hay, ¿no? Vas a centrarte a apuntar a una sola cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la atención, etimológicamente. A ver, veamos su definición. Dice, dado que la cantidad de información que llega a nuestros sentidos es enorme, es verdad, mucha información. A ver, tú vas por la calle, sonidos de los claxons, de los autos, motores, colores, la gente que habla, y mucha estimulación, ¿no? Que entran por los 5 sentidos, olores, etcétera, ¿ya? Nuestra mente selecciona solo parte de la información con la que va a trabajar, ¿ya? Entonces tu mente es como un filtro, ¿no? De tanta estimulación, decide a qué prestarle atención y a qué no. ¿Está bien? ¿Ya? A filtrar. Ese proceso de selección o de filtro se llama atención. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la atención? Es el proceso por el que seleccionamos la información con la que vamos a trabajar. Esa es la atención. ¿Ya? Te comento que hay personas que tienen dificultades, por ejemplo, en este aspecto, ¿ya? Para que veas tú, a través del contraste, de repente puedas comprender mejor esto de la atención. Entonces, por ejemplo, personas que sufren de, por ejemplo, autismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para ellos están a un mismo nivel, te decía en una clase anterior, creo, a un mismo nivel, por ejemplo, en el aula, ¿ya? El sonido del ventilador, la voz, sí, pues el murmullo de los compañeros del aula, la voz del profesor y hasta los sonidos de la calle, ¿no? Entonces, por eso él, como está en un mismo nivel, no es capaz de priorizar, jerarquizar, le cuesta muchas veces prestar atención, ¿te das cuenta? En cambio, tú sí eres capaz de filtrar, seleccionar y decidir, ¿no? Está bien, entre la enorme cantidad de estímulos que hay, ¿ya? A eso se le llama atención, ¿ya? Entonces, por eso tú vas por la calle tranquilo. En cambio, hay personas que sufren, por ejemplo, de autismo grave, ¿no es cierto? Severo, perdón. Y ellos, por ejemplo, con tanto movimiento, sonidos, ruidos, ¿no? Se confunden y, a veces gritan, ¿no? Y se desesperan, ¿no? Está bien. En cambio, insisto, de esa enorme cantidad de estímulos, tú eres capaz de seleccionarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso les cuento, a mí mismo, yo no he sufrido autismo ni nada por el estilo, pero incluso a mí, por ejemplo, las primeras veces que iba al centro de Lima, te cuento, me daba mareos, náuseas, sí, porque hay una sobreestimulación allí, ¿no? Sí, está bien. Hay una contaminación sonora, se llama, demasiados claxons. La gente que pregonaba en esa época todavía vendía sus productos, hay palta. ¿No es cierto? Es atroz, confunde, ¿no? Pero insisto, ya con el tiempo uno aprende a seleccionar, jerarquizar la información, ¿no? Filtrarla, ¿ya? Y decidir, ¿no? Una jerarquía, ¿no? A eso se le llama atención. ¿Saben, muchachos? ¿Está clara la definición de atención entonces? A ver, jovencitos, me contestan, vamos participando, que así aprendemos más, ¿ah? ¿Ya? ¿Se entendió? Niños, a ver, Sí, profesor. gracias, muy amable. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de atención. Esta parte es también sencilla, ¿no? Según el interés que tenga el sujeto, ¿ya? Tenemos una atención sostenida, una atención selectiva y una atención dividida. Es bastante sencillo de explicar, ¿ya? La atención sostenida, o también llamada vigilancia, es la que ponemos en práctica cuando atendemos a un determinado estímulo por un prolongado periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando escuchamos tú una clase, como ahorita, por ejemplo,
o cuando los serenos monitorean las cámaras de videovigilancia, ¿no? Esa es una atención sostenida, ¿no? Es más, ¿por cuánto tiempo puedes tú sostener tu atención sin distraerte? Se supone que ustedes, con la edad que tienen, 30 minutos, 45 minutos sin problemas, pueden sostener su atención, ¿no? Y así pueden escuchar la clase, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Listo, esa es la atención sostenida. Prestamos atención de manera voluntaria, además, ¿no? Y por un prolongado periodo de tiempo, ¿ya? Listo. La atención selectiva, ¿ya? Se da cuando elegimos prestar atención a algún estímulo ignorando a otros que se presentan en la misma situación, ¿ya? Por ejemplo, cuando leemos un texto en el bus, tenemos que ignorar el sonido de los autos, la radio, los claxons, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? So, dejamos de lado eso para prestar atención solamente al texto que estamos leyendo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la atención selectiva, ¿ya? De varios estímulos, como te decía, tú jerarquizas, priorizas y le prestas atención a esto y dejo de lado lo demás, ¿ya? Finalmente, la atención dividida. Como su nombre indica, tú puedes prestar atención a más de una cosa. Es lo contrario a la selectiva. Pues en la selectiva le prestas atención a una cosa y ignoras las demás. En cambio, en la dividida, tú le vas a prestar atención a más de una cosa. ¿Ya? Acá dice, por la que distribuimos nuestra atención en varias tareas para poderlas hacer al mismo tiempo. Suele estar relacionada con actividades rutinarias o mecanizadas. Claro, porque te habías escuchado, ¿no? Que algunos profesores dicen incluso, ¿no? Nadie puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? En realidad sí podemos, ¿ya? Pero cuando una de las tareas es mecánica, pues, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes caminar y al mismo tiempo conversar, ¿cierto? Claro, es que ya caminar para ti es algo mecánico, casi automático, ¿no? No hay que pensarlo mucho, entonces tú puedes caminar y conversar. A ver, para que me entiendas mejor el ejemplo, ¿ya? Eh, cuando tú aprendas a conducir, ¿ya? Al comienzo vas a estar con las manos en el volante y bien así, atento, ¿no es cierto? ¿Ya? Olvídate qué cosa comer, menos contestar el celular, incluso ni conversar, ¿no? Al comienzo estás concentrado en el volante. Pero con el tiempo, cuando ya dominas esto de conducir el auto, ¿ya? Vas a ver que vas a tomar el timón con una mano, ¿no? Incluso vas a poder a la vez conducir y conversar, porque ya se volvió algo rutinario, mecánico para ti, ¿ya? En esos casos es que se puede aplicar más esta atención dividida, ¿ya? Ahora imagínate, por ejemplo, un chofer de estos buses, la 42, por ejemplo, no sé si has tomado alguna vez la 42 que pasa por ahí por Ribagüeros, ¿no? Son unos buses rojos, grandes, ¿no? Donde el chofer es además cobrador, el mismo chofer es cobrador, ¿no? Entonces, él tiene que estar atento a ver. Para, la gente sube, él está atento a ver si los pasajes, ¿no? Son en la cantidad adecuada, tiene que dar vuelto, y al mismo tiempo ya tiene que estar arrancando, ya mirando por el espejo retrovisor, ¿no? Si ya puede salir hacia la izquierda o avanzar hacia adelante, ¿no? A la vez de mirar si alguien está bajando, ¿no? ¿Ves? Él le presta atención a varias cosas a la vez, ¿no? Encima a veces está con la radio prendida todavía, ¿no? ¿Ves? Esa es la atención dividida, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Atención sostenida, selectiva y dividida. ¿Está todo claro? ¿Sí, muchachos? Sí, ¿no? Esto es bastante sencillo, ¿ya? Ahora, esto según el interés del sujeto. Pues, si tu interés es duradera, sostenida. Si tu interés es una sola cosa, selectiva. Si tu interés son varias actividades, dividida, ¿ya? Listo. Vamos a contar. Ahora, según la voluntad del sujeto. Según la voluntad del sujeto, la atención puede ser voluntaria o involuntaria, ¿ya? Ya. La voluntaria es, como su nombre indica, cuando el sujeto dirige deliberadamente, a propósito, su atención a cierto estímulo. Por ejemplo, los peatones dirigen su atención hacia la luz verde para poder cruzar la calle, ¿ya? O en estos momentos también tu atención es voluntaria. Tú voluntariamente, adrede, deliberadamente, a propósito, estás prestando atención a lo que el profesor dice. Esa es atención voluntaria. La atención involuntaria, en cambio,
algunos le llaman también refleja, aunque algunos hacen diferenciación, bueno, ya, es aquella que aparece cuando un estímulo nuevo, fuerte y significativo nos atrae repentinamente, sin que nosotros lo hayamos decidido, sin querer, ¿ya? Por ejemplo, un grito repentino hace que volteemos rápidamente hacia el lugar de donde provino. No es que seamos chismosos, sino que un estímulo nuevo, fuerte y significativo llama nuestra atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás en el aula y, no sé, atrás, por ejemplo, alguien revienta un globo, ¡plá! Todos vamos a voltear a mirar, ¿sí o no? ¿Ves? Eso es involuntario, ¿no? Casi reflejo, ¿no? ¿Está bien? O vas por la calle, se revienta la llanta, o se revienta la llanta de un auto, de un camión, ¡bah! Todos volteamos por el fuerte sonido. O de repente alguien grita, ratero, mi celular, ¡bah! Todos volteamos al toque, no, ya robaron, ya. ¿No es cierto? ¿Ya? Esa es involuntaria, ¿ya? Es prácticamente inevitable, ¿ya? ¿Está bien? Por eso los profesores también a veces chancan la pizarra. ¿Has visto? Cuando estás en clase y el profesor ve a la gente media distraída, el profesor ya está chancando, pa, 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 la pizarra. Al sonar, cuando suena, volteamos, miramos hacia adelante, prestamos atención, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es, involuntario. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre la atención? Porque ya hemos terminado con el tema de la atención, ¿ah? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? A ver, esos mis mudos de selección 1, a ver. Muchachos, a ver, vamos. Está claro, ¿no? Ya. Bueno, continuemos entonces, ¿ah? Gracias, gracias a los que contestan por el chat al menos. Ya. Ahora vamos al tema de la memoria, ¿ya? La memoria, ¿ya? Que es el tema más amplio que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Como viste, la atención es bastante breve, corta, ¿no? Vamos a hablar de la memoria, ¿ya? Si yo preguntara qué es la memoria, seguro muchos me harían referencia a algo parecido a esta imagen que está acá, ¿no? Ahí está. Ah, guardar información, profesor, almacenar información. Aunque incluso algunos se van de frente a recordar, profe, memoria es cuando uno recuerda algo. Claro, pero yo siempre digo, pero para recordar algo, recordar es evocar, primero tendrías que haberlo guardado, ¿sí o no? ¿Cómo vas a recordar lo que no está guardado en tu mente? Entonces, primero almacenas, guardas información. Y luego esa información que está allí guardada, tú la puedes recordar, ¿no es cierto? Recordar. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, claro que hay todo un proceso. En ese proceso de recordar, tú eres capaz de reconocer qué información la has vivido tú, qué información has leído en un libro, no es lo mismo, qué información te contaron, tú eres capaz de reconocerla. Incluso ubicarla en el tiempo y el espacio, más o menos en qué año habrá sido, en qué mes, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, si yo pregunto ahorita, por ejemplo, ¿cuándo inició la pandemia? Ay, en 2019, 2020, no, 2020 fue. ¿En qué mes? Ya ves, tú estás tratando de ubicar el recuerdo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Todo eso es memoria, entonces, ¿ah? Memoria es no solamente recordar, sino antes de recordar es almacenar la información, ¿ya? Almacenar la información para luego poder evocarla o recordarla. En el proceso tú la puedes reconocer, ubicar, etcétera, ¿ya? Por eso la memoria es un proceso psicológico superior, ¿ah? ¿Está bien? ¿Ya? Aparte, en el caso del ser humano incluso, no solamente hay un almacenamiento de imágenes, ¿no? El ser humano es capaz también de imaginar, perdón, de almacenar conceptos, definiciones, fórmulas matemáticas, o sea, lo simbólico también, ¿no? ¿Está bien? Listo, muchachos. Eso como introducción, ¿ya? Entonces, a ver, veamos acá. ¿Qué nos dice la diapositiva? La memoria. ¿Qué es la memoria? Es un proceso psicológico, cognitivo, ¿no? Por el cual la información y las experiencias vividas se registran, se almacenan y posteriormente, como te dije, se evocan o se recuerdan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, se registran, luego se almacenan, se guardan, y luego eso tú lo puedes evocar. ¿Qué es evocar? La información del pasado al presente. ¿Está bien? Ya, muy bien. Las teorías cognitivas, dice, de procesamiento de información, explican la memoria como un proceso cognitivo de tres etapas, ¿ya?
En algunos textos aparecen más etapas, aparecen 5. ¿Qué hay ahí? Sino que dentro de recuperación está reconocer, bueno, recordar que es evocar propiamente dicho. ¿Ya? Algunos agregan, como tú has visto antes, localización, etcétera, ¿ya? Pero vamos a ver las últimas teorías, ¿ya? Y las últimas teorías cognitivas proponen estas 3 etapas, ¿ya? Primera etapa, registro. Se transforma la información sensorial en una representación mental para que pueda ser retenida. Es la etapa de la fijación de los datos. ¿Ya? Mira lo que dice, ¿eh? Se transforma la información sensorial, lo que captas con los sentidos, en una representación mental, eso es percepción, ¿no es cierto? Para que así pueda ser retenida. O sea, tiene que tener sentido, pues, porque si es algo que no tiene sentido, difuso, no te vas a acordar. ¿Ya? Para que algo pueda ser almacenado, guardado, tiene que tener algún tipo de sentido, significado, una coherencia, ¿ya? A esa etapa se le llama la fijación de los datos. ¿Está bien? ¿Ya? Dicho de otra manera, a ver, tú vas por la calle, ya supongamos, y vas a cruzar la pista. En lo que vas a cruzar la pista, frente a ti pasan, no sé, supongamos, ya, 50 autos, entre autos, combis ¿ya? Y buses, 50, 100 pasan, ¿ya? Tú lo has visto todos, ¿ah? ¿Ya? Colores, tipos de autos, incluso placas de autos. Cruzaste la pista. Al cruzar la pista, te pregunto, ¿tú te acuerdas de todo lo que has visto? No, pues. No lo almacenas, no lo vas a guardar. Para guardar algo, para almacenar algo, ese algo tiene que llamarte la atención y tener algún tipo de significado. También algún tipo de significado. Por ejemplo, a ver, las placas de auto y apenas las veo, ni siquiera integro, ¿no? O sea, las veo, pero supongamos que pasa una combi, perdón, un tico y tiene su placa de rodaje que dice FBI 3040 y te ríes. Ese tico FBI es su placa de rodaje, ¿no? Es que gracioso, ¿no? El FBI. ¿Está bien? 3040. Entonces ahí te acuerdas, ¿ves? Porque tiene algún tipo de significado, sentido. Entonces entramos a la siguiente etapa ya, almacenamiento, ¿ya? Que es la retención de la información para que sea utilizada más adelante. Ese es el almacenamiento, cuando tú guardas la información. ¿Ya? Y luego viene, claro, y esa información que está guardada, almacenada, tú eres capaz de recuperarla. ¿Qué es recuperar? Es la evocación de la información almacenada. ¿Ya? Es traer la información del pasado al presente. ¿Ya? Eso es recuperar. ¿Cómo traer la información del pasado al presente? A ver, por ejemplo, yo le digo ahorita, a ver, hijos, acuérdense de ver cuando cumplieron 12 años. Ya, ¿qué ocurrió? ¿Hubo fiesta, reunión en la casa? ¿Hubo torta? ¿No hubo torta? ¿Ves? Ahorita la mayoría de ustedes está evocando, ¿no? Se está yendo al pasado, ¿no? 12 años. Eso pasó hace cuánto? 3, 4 años, ¿no? 3 años, ya, listo. Están evocando y trayendo esa información de hace 3 años aquí al presente. Eso es recuperar, eso es evocar. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, a ver, antes de pasar a estos detalles, vean esta imagen de aquí. ¿Ya? La psicología cognitiva trata de explicar el tema de la memoria, ¿ya? Parecido a, o usando, ¿no? Este, la, digámoslo así, las computadoras para explicar un poco. Hacen una analogía, ¿no es cierto?, entre el funcionamiento de las computadoras y el proceso de memoria, ¿ya? Entonces, el registro sería, mira acá, escribes en el teclado, inicial de la información. Almacenamiento es la información guardada ya está en el disco duro. ¿Está bien? ¿Ya? Registras, ingresas la información, pero esa información que ingresas tiene que tener un sentido, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? Palabras, imágenes que tengan sentido. Eso va a ser almacenado, guardado. Y luego esa información que está en el disco duro tú la puedes recuperar, ¿no? Puede aparecer aquí en tu pantalla cuando quieras. ¿Está bien? ¿Ya? ¿De acuerdo? De eso se trata. Ya. O si tú quieres otro ejemplo, a ver, con la cámara fotográfica, registro. Tú prendes tu cámara y en la pantalla de la cámara aparece el rostro de tu amigo o amiga a quien quieres fotografiar, por ejemplo, ¿ya? O tu propio rostro si vas a hacer un selfie, ¿no? Almacenamiento, ¡tac! Tomas la foto. Allí recién, cuando has tomado la foto, recién la información va a tu memoria, ¿no es cierto?
Antes es registro nomás, todavía la información no está guardada. Cuando ya tomaste la foto, la información está guardada recién. Y luego eso está pues ahí en la memoria de tu celular o cámara fotográfica y la puedes recuperar y ver cuando quieras. Eso sería recuperación. ¿Ya? Ya, así más o menos funciona el cerebro. Listo. Ahora, cuando tú recuperas, tú eres capaz de, acá dice, ¿no? Reconocer. ¿Qué cosa es reconocer? Consiste en darnos cuenta que algo que estamos percibiendo en el momento ya lo hemos percibido en el pasado. O sea, lo hemos vivido. Es pues simplemente darse cuenta de que algo ya se percibió. Eso es reconocer, ¿ya? A ver, te explico un poquito. Entonces, tú eres capaz de reconocer si lo has vivido tú, o sea, te ha pasado a ti, o te lo han contado, o si lo has soñado. Eso es reconocer. Tú eres capaz de diferenciar, ¿ya? Aunque a veces de repente te ha pasado que no funciona bien tu capacidad de reconocer. Entonces, por ejemplo, te levantas en la mañana con la duda, ¿no? Y preguntas, mamá, anoche en la madrugada, ¿ha habido temblor o me he soñado? No estoy seguro. ¿Ves? No estás seguro. No estás reconociendo, ¿ya? Un sueño y la realidad. Normalmente sí somos capaces de reconocer, esto lo soñé, esto lo viví, esto me lo contó mi amigo, esto lo leí. ¿Ves? Tú eres capaz de reconocer, ¿ya? Lo que has leído, soñado, te contaron, de las cosas que tú has vivido de manera personal, ¿ya? Eso es reconocer, ¿ya? Mucha atención, porque cuando veamos el tema del déjà vu, que es una paramnesia, atención, ¿ah? El déjà vu, ¿te acuerdas del déjà vu? El déjà vu es un problema a este nivel, es un problema de reconocimiento, ¿ya? Vamos a ver eso más tarde, ¿ya? El déjà vu es un problema aquí en el reconocimiento, donde no reconoces si de verdad te ha pasado, o lo has vivido, o lo has soñado, leído, o visto en una película, ¿ya? Ese es el déjà vu, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Dentro de la recuperación, además de reconocer, está también el recordar. Búsqueda en el almacén de información de aquel dato que necesitamos o nos han pedido. Y ese recordar, evocar, pues traer la información del pasado al presente, como te decía, ¿no? También te había dicho que en algunos textos también aparecen acá junto con reconocer y recordar, ubicar. Ubicar. ¿Ubicar qué es? Este, recordar en qué tiempo y lugar ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, cuando se puso de moda, no sé, a ver, qué canción, uy, estoy desactualizado en música ahorita, ¿ya? Ah, de repente es muy antiguo, a ver, de Nicky Jam, Travesuras, ya está, listo. ¿Dónde estabas tú? ¿En qué año pasó? Entonces tú vas a tratar de localizar el recuerdo. ¿Qué año ha sido eso? Entonces vas a empezar, ¿dónde estaba yo? Yo estaba en primaria, o estaba en el nido, ahí te vas a empezar a recordar. ¿Dónde lo escuché por primera vez también? ¿No? ¿En qué radio? ¿En el mercado? ¿Dónde? ¿Ya? Esa es la ubicación o localización. ¿Ya? Y aquí no está. Listo, muchachos. Pero a ver, nosotros estamos viendo solamente esto de acá. ¿Ya? Entonces, la memoria es un proceso cognitivo por el cual se registra, almacena la información para luego ser recuperado o evocada. Dentro de la recuperación o evocación estamos viendo el reconocer, saber si la información la hemos vivido o simplemente nos la contaron o la soñamos, ¿no? Y recordar, ¿no? Que es la búsqueda en el almacén de la información o dato que requerimos, que necesitamos. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta definición de la memoria y las etapas? A ver, jovencitos, con toda confianza, por favor. ¿Preguntas? Ya. A ver, muchachos. Oye, ¿la mayoría de ustedes van a uni? ¿Cómo es la cosa? Porque no sé, muy callados, ¿ah? Y para remate no puedo ver sus caritas para saber si han comprendido o no han comprendido. ¿Cómo? Sí se comprende todo, ¿no, muchachos? A ver, me contestan, por favor. A ver. Profesor, todo claro. Gracias, muy amable. Sí, pues porque no sé si me están comprendiendo o no me están comprendiendo. Ya, listo.
Ya. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver el enfoque modélico de la memoria, que es lo que acabamos de ver. ¿Ya? A ver, el enfoque modélico modal, propuesto por Atkinson y Shiffrin, ¿ya? Es el modelo dominante que explica la memoria como un sistema multialmacén. O sea que hay varios tipos de memoria o varios almacenes, si ustedes quieren, ¿ya? Por ejemplo, un almacén es el almacén sensorial, otro almacén es el almacén de corto plazo, otro almacén es el de largo plazo. Incluso dentro del almacén de largo plazo hay tipos de almacén. Hay, por ejemplo, memoria episódica, hay memoria semántica, hay memoria procedimental, ¿ya? Tú, por ejemplo, nunca te has preguntado por qué alguien que sufre amnesia, por ejemplo, si no se acuerda ni su nombre, a veces cuando la amnesia es total, ¿no? No se acuerda ni su nombre. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Dónde vives? No me acuerdo, perdiste la memoria, amnesia. Pero no se olvida, por ejemplo, el idioma, que son cientos de miles de palabras. ¿Cómo no se olvida el idioma? O no se olvida de conducir su auto, montar bicicleta, que es procedimental. ¿Ya? Es que la amnesia no ataca el almacén procedimental ni el almacén semántico, sino que almacén ataca el almacén episódico, ¿ya? Entonces de ahí se deriva de que existen, ¿ya? Diferentes almacenes, ¿ya? O tipos de memoria, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Lo que proponen Atkinson y Shiffrin, ¿ya? Explican la memoria como un sistema multialmacén, varios almacenes, ¿ya? Este supone que la información externa es procesada primero en paralelo por una serie de registros sensoriales, RS, registros sensoriales, muy breves que transmiten dicha información a un almacén de corto plazo. Y este es otro almacén ya hemos visto almacén sensorial, almacén de corto plazo o memoria de corto plazo, de capacidad limitada. El almacén a corto plazo se encarga de codificar, almacenar y recuperar la información almacenada de largo plazo. ¿Ya? Entonces, miren, vuelvo a repetir. Según este enfoque modélico de la memoria de Atkinson y Shiffrin, ¿ya? La memoria es multialmacén. ¿Ya? Tenemos un almacén sensorial, un almacén de corto plazo y un almacén de largo plazo. Incluso te he dicho que dentro del almacén de largo plazo tenemos el almacén episódico, semántico, procedimental, emocional, ya está bien, ¿ya? Eso es lo que dice este modelo. Entonces, a ver, procesos de control que permiten pasar por ejemplo, de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, o que permiten pasar de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo, tenemos como procesos de control la atención, la codificación, el repaso, la búsqueda o la selección de la información, etcétera, ¿ya? Eso me va a permitir pasar de uno a otro, ¿ya? A ver, esto lo vamos a ver mejor en detalle en los siguientes cuadros que vienen a continuación. Ya, esto es solamente una presentación nomás, para que veas entonces que existen varios tipos de memoria o varios tipos de almacenamiento, repito. Un sensorial, otro es corto plazo y otro largo plazo. Aparte que este cuadrito acá explica cómo ocurre, ¿no? La respuesta, ¿no es cierto? Ocurre la respuesta, que incluso puede ser de frente del almacén corto plazo o también desde el largo plazo, ¿ya? A ver, vamos a ver el cuadro mejor. Acá está. Ya. Acá incluso, ¿ves? Esto que te decía ahorita último. Sin embargo, hay información que va directamente, ¿no? A la memoria a largo plazo, sin pasar por la memoria a corto plazo, tal como se ve en las líneas punteadas, ¿no? A ver, acá están anteriores. Hay información que va de frente de los sentidos, ¿no? De frente a largo plazo, sin pasar por la memoria a corto plazo. Es cuando algo, sobre todo, te impacta mucho, ¿no? Algo te impacta mucho, por ejemplo, puede pasar de frente a la memoria a largo plazo sin pasar por la memoria a corto plazo, ¿ya? La memoria a corto plazo que significa atención, codificación, repaso. Por ejemplo, para aprender una fórmula matemática, ¿ya? ¿Tú qué haces? Repasas, practicas, ¿no? Para que eso que es de corto plazo se vuelva memoria de largo plazo, ¿no es cierto? Claro, tienes que practicar. Una fórmula así nomás no se vuelve información de largo plazo, hay que practicar, repasar, codificar, ¿no es cierto? En cambio, hay información que, repito, puede pasar de frente al almacén de largo plazo, algo que te impacte, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? No sé, yo recuerdo la primera vez que vi, por ejemplo, las sirenas de un camión de bomberos, por ejemplo, ¿no? Y el sonido, ¿no?
¿no es cierto? Hasta ahora recuerdo, ¿no? Está bien, y cada que escucho, la verdad, sí, sonido de bombero me da una especie así de preocupación, angustia, algo debe estar pasando, y de hecho algo le está pasando a alguien, ¿no? Y no puede evitar sentirme así un poquito perturbado, preocupado, ¿no? Así es, ¿no? ¿Ya? Ese es un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces paso de frente a la memoria a largo plazo. En cambio, otras cosas he tenido que repasarlas mucho. Por ejemplo, yo sé francés, les cuento, hablo francés. Eso sí me costó mucho, ¿eh? Mucho repaso, y hasta mi techo lo pegaba con verbos, ¿no? En los pantalones tenía hasta dos tarjetas, libretas, perdón, una con frases hechas, otra de preguntas, de cómo se dice en francés, por ejemplo, no sé, cuánto cuesta el kilo de papas, como se dice. Entonces yo ya anotaba y trataba de aprender así, ¿no? Me ha costado mucho, mucho, mucho. Entonces ha pasado por el en corto plazo para luego volverse largo plazo. En cambio, como en el ejemplo del carro de bomberos, ¿no? Y sus luces y su sonido, eso de frente pasó porque me impactó, ¿no? De lo sensorial a largo plazo. Muchachos, listo, ya. Ahora sí vamos a ver los tipos de almacén o tipos de memoria que hay y sus respectivos procesos de control. ¿Ya, muchachos? Son tres los tipos de almacén o memoria, como hemos visto ahí arriba. Sensorial, corto plazo y largo plazo. ¿Ya? A ver, la memoria sensorial, en primer lugar, ¿ya? Eso también se le llama sistema de registro de información sensorial. ¿Ya? La información que procesa es precategorial. ¿Qué cosa quiere decir precategorial? Que no tiene significado preciso. Es que son sonidos, olores, sabores, ¿ya? A veces es difusa esa información, ¿ya? Acá dice, ¿ve? Solo capta las características físicas del estímulo. Esa es la memoria sensorial. Todavía no se integra la información todavía, ¿ya? Es más, mira su duración, ¿ah? Ni siquiera un segundo, ¿ah? 0.1, 0.5. Lo máximo medio segundo nomás dura la información sensorial. ¿Está bien? ¿Cómo podría ser la información sensorial? Por ejemplo, yo voy hablando y tú eres capaz de recordar los sonidos el tiempo suficiente para formar la palabra y la oración. ¿Me entiendes? Esa es la memoria sensorial, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Tú eres capaz de retener un sonido el tiempo suficiente, ¿ya? Para poder comprender luego qué palabras, ¿está bien? ¿Qué ideas estoy virtiendo? ¿Ya? Otro ejemplo de almacén sensorial, ¿ya? De repente vas por la calle y ves que alguien está soldando metal, ¿no? Con una soldadura eléctrica, ¿no? Esa luz, por ejemplo, la vista y ya por un rato va a quedar en tu retina un poquito, ¿no? Una especie de mancha blanca, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es memoria sensorial. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Proceso de control. ¿Qué te permite esta memoria sensorial? La atención. La atención mantiene la información en nuestros sentidos, aunque por breve, muy breve tiempo, ¿cierto? Ya, sigamos. Después volvemos a nosotros, ¿ya? La memoria sensorial entonces es el almacenamiento de información sensorial, lo que captas con los sentidos, tal como está, tal como llega, todavía sin procesamiento. Por eso se le llama precategorial, porque no tiene sentido todavía, ¿ya? Entonces, sin procesamiento adicional, dice, ¿no? Y por un tiempo tan breve como un segundo o menos de un segundo. ¿Está bien? ¿Cuál es su función? Su función es prolongar la duración del estímulo. ¿Para qué? Por ejemplo, en el caso de la onda sonora, tú tienes que prolongar un poquito los sonidos que yo emito para luego, repito, poder formar la palabra o la oración. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Si en el momento en que se registra la información se presenta otro estímulo, ¿ya? Se interrumpirá este primer registro y luego el sujeto ya no lo recordará, ¿no? Puede ocurrir entonces la interferencia, ¿ya? Tipos de información, o perdón, de memoria sensorial. A ver, tenemos la ecoica. La ecoica es la memoria de los sonidos, audición. Icónica es la memoria de la visión. Áptica es la memoria del tacto, ¿ya? Y bueno, la memoria olfativa es olfacción y gustativa es del gusto, pues, ¿no? Ahí no hay mucho que explicar, ¿ya? Entonces, recapitulando, la memoria sensorial, o también llamado registro de información sensorial, es aquella memoria que guarda información precategorial,
¿Qué significa precategorial? Que todavía es información sin procesar, no tiene sentido. Son solamente colores, sabores, ¿está bien? Sonidos, etcétera, ¿ya? Su duración por eso es tan limitada, de 0.1 a 0.5 segundos, ¿ya? Y el proceso de control es a través de la atención, ¿ya? Esa es la memoria sensorial. No sé si alguna vez, a ver, ustedes sí la deben haber hecho, no sé si te agarras, por ejemplo, un lapicero, ¿ya? A ver, no tengo uno a la mano ahorita yo acá, y lo agitas así rápidamente, así, ¿no es cierto? Y de pronto te parece ver, no uno, sino varios lapiceros, ¿no es cierto? Ese podría ser otro ejemplo también de memoria sensorial, ¿no? O eso que hacen ustedes con el lapicero, así como que parece que fuera de goma, ¿no? Lo agarran así el lapicero y lo balancean, como parece que fuera de goma, ¿no es cierto? Ya, ahí también, esa también es memoria sensorial, ¿ya? Listo. Ahora pasamos a otra memoria que es más importante, la memoria de corto plazo, también llamada memoria de trabajo operativa, primaria o inmediata. Mira cuántos nombres tiene, pero sobre todo acuérdate que se llama memoria de corto plazo de trabajo u operativa. ¿Ya? Eso acuérdate, ¿eh? De trabajo u operativa. Y ahí te vas a entender por qué a la memoria de corto plazo se le llama de trabajo u operativa. Ahí te vas a entender por qué se le llama así. Primero, esta sí almacena información categorial o significativa, ¿ya? Es decir, información que ya tiene un significado. Por ejemplo, acá ya no recuerdas sonidos, sino una palabra. Ya no recuerdas formas, sino una imagen ya integrada ya. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por eso almacena información categorial. Sin embargo, también es limitada todavía la memoria de corto plazo. ¿Ya? ¿Cuál es su límite? Dice acá, 7 más menos 2 ítems de información. ¿Ya? O si tú quieres, de 15 a 30 segundos. ¿Cómo así 7 más menos 2 ítems de información? A ver, 7 más menos 2 ítems de información. O sea, de 5 a 9 ítems de información. Si yo, por ejemplo, ahorita menciono, ¿ya? A ver, supongamos 10 palabras en francés, ¿ya? Es probable que tú recuerdes de lo que he dicho 5 o 9, ¿ya? De 5 a 9 vas a recordar. O si te muestro 10 imágenes, igual de 5 a 9 vas a recordar, ¿ya? Más es muy complicado, ¿ya? O en cuanto al tiempo, de 15 a 30 segundos. Supongamos que yo hago un dictado, ¿ya? Yo te puedo dictar una línea entera y tú puedes escribir una línea entera. Pero si yo te dicto 2 líneas por razón, no vas a poder. Porque para copiar 2 líneas te demoras más de 30 segundos, ¿sí o no? Y eso ya rebasa tu memoria a corto plazo. Ya vas a estar preguntando, profesor, por favor, ¿puedes repetir? ¿No? Porque es demasiado para tu memoria a corto plazo. Entonces la memoria a corto plazo tiene límites en cuanto a la cantidad de elementos o ítems y en cuanto al tiempo. En cuanto a la cantidad de ítems, 7 más menos 2 ítems, ¿ya? Y en cuanto al tiempo, de 15 a 30 segundos dura la memoria de corto plazo. A ver, otro ejemplo de esto, de los ítems, ¿ya? Si yo te pido ahorita que multipliques mentalmente, ¿ah? ¿Ya? 18 por 20, tú lo puedes hacer. Yo estoy seguro que sí. Ya, todos en el aula pueden. Te concentras y puedes. Porque ¿cuántos ítems? Ahí no entran más de 9 ítems, pues. Pero si yo te pido que multipliques, a ver, 728 por 17.6, ahí sí, no vas a poder mentalmente. Vas a necesitar una calculadora, una hoja o un papel. ¿Por qué? Porque la cantidad de ítems, o sea, de números, rebasa los 9. Entonces ya no vas a poder, tu memoria no soporta tanto. ¿Está bien? Tu memoria a corto plazo, quiero decir eso. ¿Ya? Está otro ejemplo de ítems que puedes manejar, ¿ya? De 5 a 9. ¿Está bien? Ya, muy bien. El tiempo también yo te expliqué, ¿no? El tiempo. En el dictado, por ejemplo, se nota el tiempo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el proceso de control de la memoria a corto plazo? La repetición verbal. La repetición verbal mantiene la información en la memoria a corto plazo. Entonces tú haces uso del repaso mecánico. Entonces, por ejemplo, quieres, ¿no?, recordar, supongamos, la placa de un auto, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Tú repites, ¿no? CG 3728, CG 3728. Vas a repetir mecánicamente para que esa información
se quede ahí en tu memoria a corto plazo. ¿Está bien? ¿Ya? Incluso con eso puedes lograr de repente también que pase a la memoria de largo plazo. Entonces la repetición verbales. ¿Ya? Por eso también, hijos, yo los invito a ustedes a participar. Si tú, por ejemplo, una cosa es que escuches así en silencio, otra cosa que tú digas, profesor, entonces quiere decir que la memoria es un proceso cognitivo, ¿no es cierto? Que además consiste en registrar la información que va a ser almacenada para luego recuperarla o evocarla. Así es, ¿no, profesor? Me decía tú. Sí, alumno, yo te digo, sí, ya. Al hacer tú eso, simplemente repetir algo, hijos, ya te queda más en la memoria, créeme, haz la prueba. Te queda mucho más en la memoria que simplemente escuchar nada más. ¿Ya? Sí, bueno, que hagan eso, ya que ahorita muchos ni siquiera toman apuntes, ¿ah? ¿No? Yo la verdad no entiendo. Y les digo la verdad, y en eso sí estoy en desacuerdo con la mayoría de profesores de repente, ¿no? Yo no entiendo que, por ejemplo, tengamos que hacerle su resumen a ustedes, ¿no? Cada uno debería hacer su resumen. Porque escribir, tomar apuntes es también parte del aprendizaje. Si tú hablaras, participaras, hablas, así como te he dicho ahorita, ¿no? Repites, ¿no? Profesor, o sea que la memoria a corto plazo entonces también se le llama operativo de trabajo porque te permite hacer operaciones mentales. Pues, ¿no es cierto, profesor? Así es, me dirías. Listo, sí, ya estás haciendo tu proceso ya. Eso se te va a quedar en la cabeza, no se te va a borrar. Pero como no haces eso, sería bueno que eso lo hagas aunque sea por escrito, o sea, escribas, tú mismo hagas tu resumen, es parte del aprendizaje, ¿ya? Pero no sé, pues en este colegio y en muchos otros, optan ahora porque, ¿no? El alumno no escribe o escriba menos. Yo la verdad no comprendo. Yo pienso totalmente diferente, pero tengo que también pues, aceptar lo que la mayoría ha decidido, ¿no? Pero yo te sigo aconsejando, toma apuntes, hijo, toma apuntes. Si no vas a participar verbalmente, oralmente, y ustedes son bastante tímidos, la verdad, ¿ya? Porque así hemos sido educados, la mayoría somos descendientes de gente de provincia, ¿no? Por eso somos bastante tímidos, ¿no? Hablamos poco, ¿no? ¿Está bien? Repito, si vamos a participar poco, anoten por lo menos, ¿ya? Porque esta repetición te permite mantener la información, ¿ya? A ver, haga la prueba y después me cuentan, ¿ya? Yo hacía así, por ejemplo, yo era tímido, a ver, y disculpen que me detenga en este tema, pero es que es importante. Por ejemplo, a ver, en inglés es más clarito todavía, ¿no? Cuando tú aprendes inglés, si tú no participas, si tú no vocalizas, si tú no repites, ¿cómo vas a aprender a hablar inglés? O sea, ¿cómo vas a hablar inglés si no hablas inglés? ¿Cómo se aprende a hablar inglés? Hablando, pues. ¿Cómo yo aprendí a hablar francés? Hablándolo, pues. ¿Te das cuenta? Claro. Ahí se ve más clarito todavía, ¿no? Ya, pero en los demás cursos de letras lo mismo, hijo. ¿Ya? Es parte del proceso esto de la repetición, ya que tú repitas lo que el profesor dice. Ay, pues estaríamos interrumpiendo. Bueno, pues, pero yo prefiero eso a que se queden mudos ustedes, antes se quedan calladitos, ¿ah? ¿Ya? Un consejo nomás, chicos, ¿ya? Un consejo. Digo, porque muchos ahorita estarán pensando, profe, pero yo sí entiendo. Sí, hijo, pero digámoslo en términos porcentuales que tú entiendes en un 60% y luego te vas a olvidar. Si tú quisieras entender al 100%, tendrías que hacer lo que te digo, ¿ya? Repetir, preguntar, repreguntar, anotar. Bueno, ya está, ahí está el consejo. Ese es lo ideal, ¿no? Ya depende de ti si lo puedes o no hacer, o si quieres o no. ¿Ya, hijo? Listo. ¿Qué más? A ver, la memoria de corto plazo, vamos a ver sus características ahora, ¿ya? La memoria de corto plazo, también llamada operativa, ¿no? También llamada operativa, tiene las siguientes características. A ver si saco esta mancha negra, no sé cómo la quito. Ahí está, ahí va a desaparecer ya. Dice, la memoria de corto plazo retiene la información en la que estamos pensando en un momento dado por un poco más de tiempo para que podamos trabajar con ella, ¿no? Operar, pues, por eso se llama memoria operativa de trabajo, ¿ves? Por eso se llama de trabajo u operativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, hijo, multiplica 45 por 17, y yo estoy seguro que si te concentras, tú puedes, ¿está bien? Tú puedes, ¿ya? ¿Ya? O te pido que repitas algo, ¿no? Que dure, no sé, menos de 30 segundos. Yo sé que tú puedes hacerlo. Esa es tu memoria, porque tu memoria a corto plazo tiene ese límite, ¿ya? Te permite operar. O también te permite entender ciertas cosas también, ¿ya? En ese lapso de tiempo. Por ejemplo, dice, cuando marcamos un número telefónico en nuestro teléfono,
La memoria de corto plazo retiene el número en nuestra mente hasta que terminamos de marcarlo. Claro, ese mismo ejemplo lo pongo yo siempre en clase, ¿no? Supongamos que has conocido a una chica en una fiesta, ¿ya? Bueno, y ya llega el momento de retirarse, pero te ha caído bien y tú quieres su número, entonces tú le preguntas su número. Ella te dice 949-879-028. Entonces tú agarras tu celular y tiene que ser entre 30 segundos, ¿ah? Anotarlo, 949-879, se me fue mis 30 segundos. ¿Qué más? Te estás preguntando por los últimos números ya, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Porque la memoria a corto plazo, repito, tiene ese límite de 15 a 30 segundos aproximadamente y de 5 a 9 ítems de información. ¿Ya? Te permite operar, te permite razonar también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú lo has visto también cuando algún candidato, por ejemplo, ahora a la presidencia, el periodista le hace una pregunta, ¿no? Si la pregunta es muy larga, a veces el candidato dice, ¿no? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿no? ¿Está bien? O algunos no han entendido nada, pero igual repiten cualquier cosa, o pero responden cualquier cosa para evitar la vergüenza también, ¿no? Pero nuestra memoria a corto plazo tiene límites. ¿Me hijos? Listo. Finalmente pasamos a la memoria de largo plazo, también llamada memoria permanente o remota. Esta también almacena información categorial o significativa. Y esta, a diferencia de las anteriores, tiene una capacidad ilimitada. ¿Cuánta información podemos guardar? No hay límite, no se conoce hasta ahora el límite, ¿no? Debe haberlo, debe tenerlo hasta memoria límite, pero por ahora no conoce. Para que te hagas una idea de esto de ilimitado, ponte a pensar cuánta información vas a almacenar a lo largo de toda tu vida. ¿Cuántos libros vas a leer? Yo, por ejemplo, veo mi biblioteca y digo, ¿todo eso he leído? Claro que no me acuerdo todo al pie de la letra, ¿no? Pero tengo las ideas generales, al menos, ¿no? ¿Cuánta información? ¿Cuánta gente vas a conocer? ¿Cuántos lugares? ¿Cuántas experiencias vas a vivir, ¿no? Hay mucha información que vas a acumular a lo largo de toda tu vida en la memoria a largo plazo. Entonces, hasta donde sabemos, la memoria a largo plazo es ilimitada, ¿no? ¿Cuánto es? 1 millón de terabytes, no sé cuánto es, cuánto, no se sabe todavía. ¿Hijos? No se ha podido medir ya la capacidad, ¿ya? De memoria a largo plazo que tenemos. Nuestros poderosos cerebros, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el proceso de control? La codificación. ¿Qué es la codificación? Eso por el que enormes cantidades de información se transforman en algo más sencillo para así poderla almacenar mejor. Otra vez vuelvo a la codificación. Entonces, por ejemplo, de todo lo que te he dicho, tú vas resumiendo. Ah, profesor, entonces, a ver, hay 3 tipos de almacén: sensorial, corto plazo y largo plazo. La sensorial, como su nombre indica, capta la información que viene por los sentidos: olores, sonidos, colores. La memoria a corto plazo, también llamada operativa o de trabajo, ¿no? Le da sentido, o sea, capta la información que tiene algún tipo de sentido, significado, y me permite hacer ciertas operaciones mentales. Pues se llama memoria operativa o de trabajo, ¿no es cierto? Y la memoria de largo plazo, ¿no? Es la permanente o remota, ¿no? ¿Está bien? Así, entonces todo eso, toda la información tú lo vas resumiendo. Y eso te permite guardar mejor la información. A eso se le llama codificación. Codificación, hijos, es cuando tú, por ejemplo, en algún curso haces las famosas mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, en química, ¿no? Mnemotecnias, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Sopa de fideos, para acordarse las capas, SPDF, ¿no es cierto? ¿Ves? Ya, eso también es una forma de codificación. O, por ejemplo, números telefónicos, ¿no es cierto? Habíamos visto que la memoria de corto plazo tiene, ¿no? De 5 a 9. Y los números de teléfono tienen 9 números, pues, ¿sí o no? Justo estás al límite. No, pues, pero ¿tú qué haces? Tú codificas, pues. Tú no recuerdas el número de teléfono uno por uno. ¿Tú qué haces? Los agrupas de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿sí o no? Y así es más fácil recordar. Eso es codificar. Entonces tú no dices 7, 9, 2, no. 7, 9, 2, 4, 6, 7, 5, 5, 5. ¿Ves? Así más fácil de 3 en 3, de 2 en 2. Eso es codificación. ¿Ya? Entonces la mnemotecnia, encontrarle sentido, hacer resúmenes, ¿ya? También codificar. También codificar es convertirlo en tus, o sea,
Sí, convertirlo a tus propias palabras, ¿no? Algo que el profesor te ha explicado, tú tratas de expresarlo con tus propias palabras también, ¿ya? Eso también te permite codificar la información. Listo. La memoria a largo plazo, chicos, entonces es donde se almacena la información de manera permanente y en forma ilimitada, ¿ya? Es más, eso es permanente. Algunos, ustedes con lo inteligentes que son dirán, no, pero también nos olvida cosas. Bueno, hay quienes dicen que en realidad la información siempre está ahí, ¿eh? Sino que tienes que buscar nomás la forma de recuperarla. Pero ahí está la información, ¿no? Sino que a veces te has olvidado la ruta, o, ¿no? Incluso algunos, por ejemplo, recurren a la hipnosis, ¿no? Para recordar, que es una especie de relajamiento, ¿no? Para recordar cosas que no recuerdas así de modo natural o consciente, ¿no? ¿Ya? O de repente a veces te ha pasado esto, ¿no? En un momento determinado te olvidaste algo. Ay, en el examen te olvidaste una fórmula. Terminó el examen y ahí te acordaste, ¿no? Entonces ahí estaba la información, ¿ves? No se había perdido, ahí estaba, sino que no sabías cómo recuperarla, ¿no? Eso ya es una forma de olvido, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y algunos comparan también con las computadoras también, ¿no? Dice que hay información que, por ejemplo, tú la borras, pero siempre puede haber un programa, ¿no? Que recupere esa información. ¿Sí? Ahí está la información. Queda como una huella, dicen, ¿no? Ya, a eso se refiere con que la memoria a largo plazo es permanente y a la vez ilimitada, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, si me preguntas a mí, yo sí creo que existe el olvido. Claro que hay el olvido, pues, pero, repito, hay diferentes formas de olvido, ¿ya? Pero me estoy adelantando, eso vamos a ver después, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más dice acá? La memoria a largo plazo puede guardar gran cantidad de información. Tipos de memoria de largo plazo. Vamos a dividirle en dos, la explícita y la implícita. La explícita, hijos, va a ser la significativa o codificada, si tú quieres, ¿ya? En cambio, la implícita es todavía la que no se puede expresar en palabras, ¿ya? A ver, empecemos por la explícita, que es más fácil. Dice, la información es el recuerdo de hechos y experiencias que pueden ser expresados, ya ves, en palabras. Puede ser más explícita porque lo puedes explicar en palabras. ¿Ya? Eso es explícita. Son de dos tipos las explícitas, semántica y episódica. La semántica son datos y conceptos generales. Si yo ahorita te pregunto qué es la percepción y tú defines qué es la percepción, eso está en tu memoria semántica. Si ahorita yo te pido que enuncies la fórmula del binomio al cuadrado y tú lo haces, eso es memoria semántica, has recurrido a tu memoria semántica. Todo lo que sea datos, conceptos, eso está en tu memoria semántica. Es más, todo el idioma está en tu definiciones, perdón. Yo te pregunto ahorita, ¿qué cosa es zapato? Vas a definir zapato. Ya, es una prenda de vestir, ¿no? Que se usa para el pie, ¿ves? ¿Está bien? Eso es semántica, ¿ya? Todo el idioma, conceptos, definiciones, fórmulas, canciones, ¿ya? Eso es memoria semántica. ¿Algún poema, sabes? Eso es memoria semántica. Ahí está en tu memoria semántica. Está. Si te sabes algún poema, ¿ya? Listo. La memoria episódica, por otro lado, son los recuerdos autobiográficos. Mira, recuerdos autobiográficos de los que se puede señalar el momento y localización donde tuvieron lugar. ¿Ya? Esa es la memoria episódica. Entonces, a ver, recuerda tu primer día de clases en el colegio. Yo hasta ahora lo recuerdo, ¿eh? Yo hasta recuerdo mi primer día en primera de primaria, ¿no? Ya lo recuerdo. ¿Está bien? Ya cómo fue, los niños lloraban, yo me asusté también por eso. No lloré, pero sí recuerdo que los niños lloraban, ¿no? Así es, ¿ya? El primer día de clases. Es que antes no era como ahora, que es obligatorio, o bueno, o la gente le da más importancia a la educación inicial. Ahorita ustedes desde inicial 3 años tienen ya, ¿no? Antes no era así, pues antes no era así. Algunos de frente íbamos al colegio nomás, sin hacer nido, ¿ya? Ni jardín infante. Así era antes. Memoria episódica. Otra memoria episódica, a ver, no sé, a ver. La última vez que fue a la playa, a ver chicos, ustedes también. A ver, memoria episódica, a ver, recuerden la última vez que fueron a la playa. ¿Cuándo fue? El año pasado. ¿Qué mes? Enero, febrero, diciembre. ¿Ves? Esa es memoria episódica, episodios de nuestra vida. ¿Está bien? ¿Ya? Y así, ¿ya? La primera vez que fueron al Parque de las Leyendas, o la última vez que fue al zoológico, son episodios de nuestra vida. ¿Ya? La última vez que estuvieron en el aula de clase, estudiando, el último día de clases, por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Ya? Entonces, memoria episódica.
¿ya? Son episodios de nuestra vida. Yo te había dicho ya que la amnesia generalmente ataca esta memoria episódica, pero la amnesia no ataca generalmente la semántica, o no mucho, ¿no? Ataca la episódica, ¿ya? La semántica no. ¿Ya está? ¿Se entendió la diferencia entre memoria semántica y episódica, muchachos? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Alguien me contesta, Sí, por favor? profesor. Gracias, mamita. Gracias. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Listo. Ya. Ahora vamos a memoria implícita. Ya. Este, Sí, sí, sí. A ver, ¿algo? pregunta, la memoria semántica son, o sea, cosas externas, nada que tengan que ver con nosotros, por ejemplo, fórmulas, ¿sí o no? Y la episodio Fórmula. son autobiográficas de nosotros, cosas que nos han pasado. Claro, 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 claro. A ver, para que Ah. te hagas, para que te hagas una idea. La memoria episódica generalmente son imágenes. O sea, es como una película de tu vida. Es episódica, es como una película de tu vida. Es episódica. En cambio, la semántica es más, letras, ¿no? Definiciones, también números, fórmulas. ¿Está bien? Esa es semántica, ¿ya? Que tiene que ver con el lenguaje, con los números. ¿Está bien? Esa es la semántica. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tú te acuerdas algún dato o concepto general, por ejemplo, te acuerdas, a ver, mira, a ver, ya. Y este ejemplo vino justo en un examen de admisión a San Marcos, ¿ah? Gracias por la pregunta. Esta pregunta vino en un examen a San Marcos, ¿ya? Dice que me han ido a una de excursión a una fábrica donde se procesaba la sardina, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, el estudiante se acordaba que la sardina mide 12 centímetros, pesa 250 gramos, ¿ya? Ya, eso, por ejemplo, es memoria semántica. Acordarte, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, esos datos es memoria semántica. Pero acordarte del día que fuiste, con quién estuviste, quién estuvo a tu lado, cómo se rieron tú y tu amiga o tu amigo, cómo se han reído, o cómo decían, ay, qué feo huele esto. Ya, eso es episódico ya. ¿Te das cuenta? Están juntas, pero a la vez hay una diferencia. Pues. La semántica son los datos y la episódica es como una especie de película de tu vida. ¿Está bien? Esa es la memoria episódica. ¿Ya? A ver, por ejemplo, de la clase del día de hoy, ¿ya? De la clase del día de hoy, ¿ya? Viajamos al futuro y tú te acuerdas los datos del día, qué cosa es memoria, tipos de memoria que hay, ya, eso es tu memoria semántica. Tu memoria semántica se va a acordar a memoria sensorial, de corto plazo, de largo plazo, ya, eso es tu memoria semántica. Memoria episódica, entonces el profesor me respondió a mí una pregunta, el profesor me felicitó, el profesor me agradeció, ¿no? O el profesor se molestó por algo, ¿te das cuenta? Y esos son episodios ya, ¿entiendes? Como una película. ¿Me hijos? Entonces, la semántica son datos, conceptos. En cambio, la episódica es como tu autobiografía, ¿ya? Una película de tu vida. ¿Ya? Listo. ¿Respondí a la pregunta, hija? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, ahora sí. Gracias. De nada, hija. Yo encantado de responderles. Ya, ahora la memoria implícita es el recuerdo de conductas automatizadas y que no es necesario que se expresen en imagen, pues en palabras, porque es automático. Pues, ¿ya? Dentro de esta memoria implícita tenemos la procedimental y la emocional. A ver, la procedimental primero, ¿ya? La procedimental. Retención de hábitos y habilidades motoras. Eso es procedimental. Te voy a poner algunos ejemplos. Memoria procedimental. Dicen que, por ejemplo, cuando alguien aprendió a montar bicicleta, nunca se olvida. Bien, a mí me consta, yo te juro que dejé de montar bicicleta por 15 años, ¿ah? ¿Ya? Ya me volví a subir, sí, todavía acordaba. Eso es memoria procedimental. A nadar también es memoria procedimental. ¿Cómo te explico con palabras? Nadar, ¿cómo? Hay que nadar, nadar nadando, pues no sé cómo se aprende. ¿Está bien? Nadando, haciéndolo. ¿Ya? Esa es memoria procedimental. Nadar, montar bicicleta, ¿está bien? Conducir un auto también se vuelve procedimentales. Son hábitos automáticos ya, habilidades motoras, ¿ya? Saltar, correr, cosas que tú haces con naturalidad, ¿ya? ¿Está bien? Jugar al fútbol, todo eso es procedimental, procedimientos motores, movimientos automáticos, ¿ya? Por ejemplo, montar bicicleta, ¿cómo le explico a alguien en teoría? No hay forma. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo aprendí a montar bicicleta, ¿cómo? Me subí en una, mi amigo iba atrás agarrando el asiento y después me soltó, ¿no? Y, ya, pues, y así aprendí a montar bicicleta, ¿no? O sea, es
procedimental, ¿ya? No se puede explicar con palabras, es procedimental. La memoria emocional, capacidad de almacenar respuestas emocionales aprendidas por condicionamiento clásico. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, memoria emocional. Entonces, por ejemplo, aprender a tenerle miedo a lugares cerrados, porque no sé, pues supongamos alguna vez se malogró un ascensor y te quedaste encerrado ahí, a partir de ahora tienes miedo. Cada vez que te en el ascensor, te acuerdas de ese día y te pones nervioso, te asustas, ¿ves? Esa es memoria emocional, pues. De repente, por ejemplo, como a mí me ha pasado, ¿no? Yo siempre camino normal, hay perros, además yo le tengo mucho cariño a los perros, me encantan los perros, ¿no? Hasta que una vez, no sé, de la nada, uno no sé por qué, se rayó y ¡fua! Me mordió. De la nada, así por gusto, ¿eh? Ni siquiera me ladró ni me advirtió nada, no lo vi venir. Ahora, ¿qué pasa? Cada que paso cerca a perros, y la gente por acá los tiene en la calle, ¿no? Están en la vereda los perros a veces, ¿no? Yo ya paso con un poquito de miedo ya. ¿Ves? Esa es memoria emocional, ¿no? Emociones que he aprendido. No le temía a los perros, ahora sí le tengo un poquito de miedo, ¿no? Me vayan a morder, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Incluso me mira el perro, ya yo me alejo ya mejor por si acaso, ¿no? Esa memoria emocional, ¿ya? ¿Está bien? O de repente alguno, por ejemplo, alguna vez, no sé, respondió mal, ¿no? Y los demás se rieron, se burlaron. Entonces ahora, chacho, ya cuando el profesor hace puntas, ya no quiere responder, ¿no? No sé, de repente eso le pasa a ustedes, ¿ah? No sé, bien calladitos son, no preguntan nada, casi nada. Bueno, ahí está. Esa es la memoria emocional. Entonces, ¿se entendió? A ver, memoria semántica, memoria episódica son parte de la memoria explícita. La emocional y la procedimental son parte de la memoria implícita. ¿Alguna pregunta? Profesor, todo entendido. Gracias, muy amable. Ahí está. Listo. Ya está. Fácil. Ahora vamos a ver el olvido, ¿ya, jóvenes? El olvido, dice, puede producirse en cualquier parte de la memoria o etapa de la memoria. Ya, pero primero déjenme decirles algo, hijo. El olvido es algo natural, ¿no? El olvido no es una enfermedad, el olvido es algo natural. Ahora que hay olvidos patológicos, ya, esa es otra cosa ya. Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no es cierto?, que genera amnesia, por ejemplo. Ya, ese es un olvido patológico, ese es diferente, ¿ya? Pero el olvido en general es algo normal, natural. Por ejemplo, es natural que información que tú no usas, la olvides, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Eso es natural. Ya, ahora este olvido, que es la ausencia del recuerdo, ¿no? La ausencia del recuerdo, puede ocurrir en cualquier etapa de la memoria, en procesos como codificación, almacenamiento o recuperación de información, ¿ya? Según donde ocurra, ¿ya? Tiene un nombre, ¿ya? Vamos a ver a continuación eso. A medida, dice, que procesamos información, filtramos, alteramos o perdemos gran parte de ella. El olvido permite un uso más eficiente de los recuerdos, ¿ya? Ya que facilita desechar información irrelevante en momentos difíciles. Claro, al final el olvido es hasta necesario entonces, ¿ya? Porque te permite desechar información, ¿no?, que no te sirve, ¿ya? ¿Está bien? A fin de que puedas concentrarte en información que sí es útil, ¿ya? Por eso en algunos lugares consideran que a partir de segundo, de secundaria, ¿no?, ya deberían haber una diferenciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chicos que tienen inclinaciones a las letras, humanidades, ¿para qué tanta matemática para ellos? Pues, y viceversa, ¿no? Los chicos que van más a ingeniería, ¿para qué tantas letras, no? Así tratan ya para que no tengan tanta información que no les va a ser relevante o importante en su vida, ¿no? Eso dicen algunos teóricos, ¿no? Aunque otros dicen que en realidad el ser humano debiera saber un poco de todo, ¿no? Nada de lo humano nos debiera ser ajeno, ¿no? Dice también, ¿no? Bueno, esos son debates que hay en educación y que tienen que ver con este tema, ¿no? ¿Está bien? Del olvido, ¿ya? Muy bien. Posibles causas del olvido, chicos. A ver, vamos a ver. Posibles causas del olvido. Falla en la codificación. Esa es una primera causa. Dice, la información que se encuentra en la memoria de corto plazo no pasa a la memoria de largo plazo, debido a que esta información no se organiza y tampoco se le asigna un sentido personal. Por lo tanto, se olvidará. ¿Ya? A ver, te explico esto de la codificación, que además tiene que ver, ¿ya?,
con lo que estaba hablando hace rato ya, y discúlpenme que insista, ¿no? A ver, hijos, cuando yo hago referencia, por ejemplo, a alguna anécdota o alguna película, es para que tú codifiques la información. Si tú codificas la información, no te vas a olvidar, ¿ya? Si no la codificas, ¿me escuchaste? Sí. En ese momento comprendiste, probablemente, pero luego te vas a olvidar. A ver, permíteme explicarte con un ejemplo esto de la codificación, ¿ya? Por ejemplo, en un rato vamos a ver esta de acá, la amnesia anterógrada. Yo voy a definir qué es amnesia anterógrada, que es una amnesia de fijación, que consiste en la incapacidad para fijar recuerdos luego del accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo vas a entender, pero luego te vas a olvidar. Pero ¿sabes cómo voy a hacer, voy a lograr yo que lo codifiques? Te voy a hacer mención a esta película, como si fuera la primera vez. Entonces tú te vas a acordar, amnesia anterógrada, película como si fuera la primera vez. Esta chica no tiene incapacidad para fijar nuevos recuerdos o pasar a la memoria a largo plazo. Porque cada que duerme se olvida todo. Y así te vas a acordar. Eso es codificar, ¿ya? Relacionar la información con alguna experiencia que a ti te ha ocurrido, con alguna anécdota, con alguna película, o con tu información anterior, con conocimientos que tú ya tenías antes ya. ¿Está bien? Eso es codificar. ¿Está bien? Si tú no codificas, te olvidas. También la codificación es pasarlo a tus palabras. Entonces, que tú me preguntes, profesor, entonces el olvido es la ausencia del recuerdo, ¿no es cierto? Me pregunta, listo, ya está. Ya. El hacer eso, ya codificaste ya la información. Ya. ¿Está bien? Lo has dicho en tus palabras, a tu manera, y eso se te va a quedar ya. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la... Entonces, si no codificas, ¿ya? Si no le encuentras sentido a la información, si no lo asocias a tu experiencia anterior, a tus anécdotas, a tus películas o a otras cosas que ya sabías, esa información se va a olvidar. Eso se llama falla de codificación. ¿Ya? Por eso muchas veces yo les aconsejo, aparte de participar ahora aquí en clase, termina la clase y en la tarde lees una leidita, al resumen antes sea, ¿ya? Porque ahí se refuerza la información, se codifica y ya no te vas a olvidar ya. ¿Está bien? Que si no haces nada de eso, para la siguiente clase probablemente ya te hayas olvidado una buena parte de la información ya. ¿Ya? Entonces falla la codificación. Cuando no fortaleces la información, ya con el repaso, con o relacionándolo con otra información que tú ya tenías antes, ¿no? Con otros recuerdos. O sea, lo enganchas, eso es codificar, es enganchar lo que estás aprendiendo ahora, tú lo enganchas con otro recuerdo anterior. Una película, una anécdota o los conocimientos previos que ya tenías, ¿ya? Si no ocurre eso, falla en la codificación y va a producirse el olvido. Otro, falla en el almacenamiento. Entonces ya más adelante ya, almacenando ya. A ver, la información almacenada en la memoria de largo plazo se olvida por falta de repaso, práctica o debido al paso del tiempo. ¿Sí? Ese es almacenamiento, ¿ya? A este proceso se le conoce con el nombre de deterioro o, acuérdate esto, decaimiento de la huella también se le llama, decaimiento de la huella, ¿ya? Entonces, información que tú no utilizas, te vas olvidando. Ese falla en el almacenamiento. Por ejemplo, yo para ingresar a San Marcos, como cualquiera de ustedes, tenía que dominar lo básico en todos los cursos, ¿sí o no? Es más, yo era bueno en trigonometría y en física, ¿sí? En esos dos cursos tenía buenas notas, ¿no? Eso comenté una vez en el colegio, entonces un muchacho me pregunta sobre trigonometría, profesor, ¿me puede ayudar aquí? Me dice, porque incluso yo participé representando a mi colegio en un concurso de trigonometría, y te cuento que sí. Ya, un chico me dice, ¿me puede ayudar aquí? Y no pude, no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo hace? A ver, yo acabé secundaria pues hace más de 30 años ya. ¿Está bien? Hace 30 años que yo no he vuelto a usar la trigonometría. ¿Para qué la uso? Si yo soy psicólogo, ¿no? Para nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no recuerdo, ¿no es cierto? Muchas cosas, pues, ya por falta de uso. Se llama decaimiento de la huella. Es una falla en el almacenamiento. La información está por ahí, si estará, ¿no? Yo ya no la recuerdo, no encuentro la ruta, ¿no? Pero en este caso, más que no encontrar la ruta, que es lo que viene a continuación, en este caso es la información se ha hecho difusa, se ha borrado, ¿no? A ver, ¿cómo es esto de decaimiento de la huella? Es como una huella en la arena, pues, ya deja la huella, pero pasa el tiempo, el viento, y esa huella se va haciendo más borrosa hasta que desaparece, ya. Eso pasa con la información que tú no utilizas, ¿ya?
Ni crean, ¿ah? Con el francés también me está pasando, ¿no? Como yo ya hace 4 o 5 años que no enseño francés, ¿no? Ya van cosas que me voy olvidando ya, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es falla en el almacenamiento. Información que no repasas, que no usas, te vas a olvidar. ¿Ya? Listo. Luego viene la falla en la recuperación. Esto es de la ruta. ¿Ya? Van a ver, ¿qué dice ahí? Se presenta cuando no encuentra, ¿ves? La ruta mental para acceder a la información que requerimos. Y que sabemos que sí está almacenada, o sea, está ahí la información, sino que no sé cómo llegar a ella, ¿no? Es la clásica, acá está, lo tengo en la punta de la lengua, esa es la recuperación, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Pero yo sí sé, ay, pero, a ver, pero dime, pues, ¿cuál es la fórmula? Ay, yo sí sé, lo tengo en la punta de la lengua, no me acuerdo, ¿no es cierto? En ese momento, aunque la información está allí, yo no encuentro la ruta para llegar, ¿no?, a ese recuerdo, ¿ya? Esa es falla en recuperación, ¿está bien? Ahora, esta falla en la recuperación puede deberse, a su vez, a interferencias, ¿ya? Por eso esto de estudiar a última hora, varios cursos no funciona, porque hay interferencia, ¿ya? Y por eso también muchas veces en los horarios tratan de combinar un curso de matemáticas y uno de letras, para que no haya interferencia, pues, ¿está bien? Por interferencia también genera estos problemas en la recuperación de la información, ¿ya? Entonces, ¿qué son las interferencias? Bloqueos producto de información similar que asimilamos antes o después de un proceso de memorización, ¿ya? Falta de claves de recuperación también. A ver, entonces, falla en la recuperación, ¿ya? Cuando no encontramos la ruta mental. Ahí está el recuerdo, pero no sé cómo llegar al recuerdo. Por eso yo siento que ahí está la información, pero no sé cómo llegar a él. Por eso yo digo, lo tengo en la punta de la lengua. Y esto puede ocurrir por interferencia, ¿ya? Por ejemplo, te cuento que a la vez que yo estudiaba francés, también estudiaba italiano. Lo que pasa es que allá en San Marcos, el centro de idiomas en mi época era gratuito. Sí, era gratuito, ¿ya? Entonces yo dije, vaya, voy a aprovechar también, ¿ya? Un día el profesor de francés me saca a hacer un diálogo, ¿no? Entonces yo tenía que empezar con el saludo a mi compañero, ¿no? Si íbamos a hablar y simular una compra, ¿no? Yo era el comprador, él era el vendedor, yo tenía que saludarlo. Y en el momento no me acordaba cómo se saluda, cómo se dice buenos días en francés. ¡Oh! No me acordaba. A mi cabeza venía la palabra en italiano. Buongiorno es en italiano, buongiorno. Pero en francés no es buongiorno, pues ¿cómo era? ¿Cómo era? Pero el buongiorno bendito ahí estaba en mi cabeza y no me dejaba llegar a la ruta de cómo se dice en francés. Mira cómo el italiano me, así, interfería, ¿no? Buongiorno, no, pero no es italiano, deja, desaparece. Y no podía, porque el buongiorno no me dejaba recordarme que en francés buenos días es bonjour, bonjour. Se parecen, pues, ¿no? Pues, en cambio, con el inglés nunca he tenido interferencias, porque el inglés es bastante diferente, pues, ¿no? Good morning, pues, good morning es totalmente diferente, pues, ¿no? No hay interferencias, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno o la falla de la recuperación. Ahí está la información, pero no puedes llegar al recuerdo, ¿no? Y te falla la ruta, ¿no? ¿Y por qué? Generalmente porque hay interferencias, ¿ya? Hay información parecida que te distrae y no te deja, ¿ya? Lo mismo pasa con el inglés y el castellano, ¿no? ¿Por qué te cuesta tanto aprender inglés? ¿Tú nunca te has preguntado eso, hijos? Ustedes aprendieron el castellano a los 3 añitos, ¿no? 3 añitos ya hablaban castellano ya. 4 añitos ya era un trome ya en castellano. ¿Y por qué ahora llevas, desde primaria hasta ahora, llevas como 8 años estudiando inglés y no lo aprendes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo hablas? Interferencia, pues, la interferencia. El castellano interfiere. Tú quieres decir una palabra en inglés y el castellano no te deja. Tú, por ejemplo, a ver, ¿cómo se dice? A ver, ya, pizarra en inglés. Y antes de blackboard, ¿no? Ya está la palabra pizarra ya ganando, te interfiere, ¿no? O como se dice iglesia, o te enseñan la imagen de una iglesia, y tú quieres decir iglesia, pero antes de que aparezca la palabra iglesia, church en inglés, la palabra iglesia en castellano se mete, interfiere, ¿te das cuenta? No te deja. Eso es interferencia, ¿ya? O también de repente en el baile alguna vez te ha pasado, ¿no? Aprendiste a bailar marinera y después quieres bailar salsa y te sale la salsa con pasos de marinera, ¿no? Medio que no te deja, ¿no? ¿Está bien?
¿Ya? Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta sobre el olvido y estas tres tipos o causas posibles? A ver, muchachos, con toda confianza. Ya, está todo claro, debo suponer entonces, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Chávez? Sí, profe. Está Ya. claro. Ya, mamita, gracias, muy amable, ¿ya? Ya está, ahí están los tres tipos. ¿Ya? Ahora, en otros textos también aparece una causa más de olvido que se llama represión, ¿no? Pero eso nosotros lo vamos a ver con el psicoanálisis ya, cuando veamos el tema de personalidad. Pero te adelanto, ¿ya? Es otra causa, dice la represión. Según el psicoanálisis, inconscientemente bloqueamos ciertos recuerdos que nos son dolorosos, vergonzosos, ¿no? Entonces, como este recuerdo es tan vergonzoso, tan doloroso, yo lo bloqueo, no lo voy a recordar. Entonces, por ejemplo, algo que sea muy vergonzoso, muy, que me causa mucho dolor o mucha vergüenza, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso de una niña que iba en el auto se voltea y mueren mamá, papá y su hermanito, ¿no? Es un trauma pues enorme, ¿no? Ella tenía 4 añitos, ¿ya? Ahora tiene 17, le preguntan, ¿te acuerdas de ese día, de ese fatídico día? No, no me acuerdo, dice. O sea, ¿qué cosa ha hecho su mente? Ha bloqueado ese recuerdo, que es demasiado doloroso, pues. Entonces, de tal manera que ahora no se acuerda y así está más tranquila, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces, represión, reprimimos ciertas cosas que no son dañinas, dolorosas o vergonzosas, dice el psicoanálisis, como otra causa del olvido, ¿ya? La represión. A ver, acuérdense también de eso, ¿ah? ¿Ya ves? Eso no está aquí. Hay que tomar apunte siempre, ¿ah? Terminamos, chicos, con lo último ya, trastornos de la memoria, ¿ya? Con esto terminamos ya, los trastornos de la memoria. Muy bien, los vamos a clasificar en dos, los trastornos de la memoria. Ya te dije ya, el olvido es natural, pero hay olvidos que son patológicos, ya, esos son trastornos, pues, ¿ya? O sea, olvidos que no son normales, pues. Ya, un olvido normal, ya, el que te decía yo, hace más de 30 años que yo no practico trigonometría, obvio que me olvido, pues, yo, ¿no? Pero otra cosa es que yo de pronto, en este momento, me olvidé mi nombre, ¿no? ¿Y dónde estoy? ¿Quién soy yo? Pues eso ya es patológico, eso no es normal, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, entonces los trastornos de la memoria se clasifican en dos, las amnesias y las paramnesias. Empecemos con la amnesia, ¿ya? Dice, se define como un trastorno de pérdida de la memoria, ¿ya? La amnesia puede ser global o parcial. Parcial es lacunar, viene de laguna, ¿ya? Una laguna mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, una amnesia general o global, no me acuerdo ni mi nombre, quién soy, no sé. En cambio, una amnesia parcial o lacunar, sí me acuerdo mi nombre, dónde vivo, pero no me acuerdo, por ejemplo, cómo me accidenté, cómo me rompí la cabeza, no me acuerdo esa parte, ese episodio de mi vida, ¿no? Cuando me rompí la cabeza. Esa parte nomás he olvidado. Pero necesitamos saber para, ¿no? Para poder capturar al responsable, pero no me acuerdo ahorita esa parte. Sí sé mi nombre, sí sé dónde vivo, cómo se llaman mis hijos, mi esposa, pero no me acuerdo ahorita el accidente. ¿Ya? Entonces la amnesia puede ser global, perdón, global, generalizado, total, o parcial o lacunar. ¿Ya? En esta última, la persona ahí se recuerda todo, menos un intervalo de tiempo o un acontecimiento determinado. ¿Ya? Es como te decía, pues de repente no se acuerda el accidente, esa partecita nomás se ha olvidado. ¿Ya? Es una laguna mental. ¿Ya? La pérdida de recuerdos puede deberse a causas orgánicas. O sea, ¿por qué ocurre la amnesia? Puede ser por causas orgánicas, daño cerebral. Te golpeaste la cabeza, murieron neuronas, o hay una hinchazón ahí, ¿ya? O también puede ser por causas funcionales, o sea, psicológicas también, ¿ya? El trauma, ¿ya? No te deja recordar ciertas cosas. También puede ser eso, ¿ya? La amnesia más común representada en las películas consiste en que una persona recibe un golpe en la cabeza y es incapaz de recordar algo de su pasado. A este tipo se le conoce como amnesia retrógrada o también amnesia de evocación, donde se pierde la memoria de incidentes anteriores al suceso de la lesión cerebral, ¿ya? O sea, lo que no puedes recordar es cosas que pasaron antes de que te golpees la cabeza, antes de la lesión, no recuerdas. Esa es la amnesia retrógrada, es la que más aparece en las películas, pues. Esta, por ejemplo, acá se llama La Supremacía de Bourne, no sé si has visto la película, con Matt Damon, ¿no? Está bien, o Damon. Ya, ¿qué pasa con él? Este,
Él despierta, así comienza la película, no sé si la han visto. Él despierta en un parque. Y la policía lo despierta en realidad, ¿no? Como lo ven dormir en el parque, está prohibido eso, ¿no? Lo despiertan. Oye, oye, documentos. Y él no tiene documentos. ¿Cómo te llamas? No sabe qué responder. ¿De dónde eres? No sabe qué responder, no se acuerda nada de él, ¿no? Entonces es la amnesia retrógrada de evocación. Todo lo que pasó antes del accidente, él no se acuerda, ¿ya? Esa es la amnesia retrógrada y es de la que más hablan, ¿no? En las películas, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? No me acuerdo nada. ¿Dónde vives? No sé, ¿ya? En el caso de él además es una amnesia total, retrógrada y además total, ¿ya? De evocación. No puede recordar el pasado, ¿ya? Sin embargo, los especialistas señalan que esta no es la más común, porque los recuerdos perdidos reaparecen poco a poco, aunque el restablecimiento completo puede tardar varios años, dice. Solo algunos recuerdos se pueden perder para siempre, dice, ¿no? ¿Está bien? Generalmente, o sea, el que sufre de amnesia de este tipo va recuperando su memoria, ¿no? Y eso pasa con él, pues. Él comienza a recordar, ¿no? A la mitad de la película él ya se da cuenta que él es un espía, ¿no? Y se da cuenta por varios indicios, pues, como por ejemplo, él dice, ¿no? ¿Cómo es que sé que tantos idiomas, ¿no? ¿Por qué tengo tantos pasaportes, ¿no? Con diferentes nombres, ¿no? Incluso encuentra armas, ¿no? Entonces soy un espía, dice él, ¿no? Y luego ya comienza a recordar algunas cosas. Listo. El otro tipo de amnesia, ¿ya? Es cuando las personas no recuerdan nada de sus actividades actuales, ni de actualidad, ¿eh? O sea, ningún suceso posterior a la lesión cerebral, ¿ya? O sea, acá es al revés. En el caso anterior, no recordabas nada del accidente para atrás, no recuerdas. En cambio, en este caso, del accidente para adelante es lo que no recuerdas. Esa es la amnesia anterograda o también llamada de fijación. Justamente de fijación porque no puedes fijar nuevos recuerdos. ¿Qué es lo que le pasaba a esta chica en esta película como si fuera la primera vez? No sé si te acuerdas. Ella no puede fijar nueva información. Todo lo que ella vive durante el día, cuando duerme, se olvida. Entonces, no reconoce a este pata, no lo reconoce, ¿no es cierto? Ya no lo reconoce. Entonces, se olvida de él. Entonces, ¿el que tiene que hacer? Enamorarla todos los días como si fuera la primera vez. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Pues cada vez que se dan un beso, ella dice, no hay nada como el primer beso, pero en realidad ya van como 500 besos ya, sino que ella no se acuerda, pues. ¿Ya? Esa es la amnesia anterógrada o de fijación. ¿Está bien? Cuando no se puede fijar nuevos recuerdos. En este caso, la información no se transfiere de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿ya? Lo que genera la imposibilidad de recordar algo excepto lo almacenado en la memoria de largo plazo antes del accidente. Es decir, se puede aprender más. ¿Está bien? Esto también puede ser total o parcial, hijos. En esta película es total, pues ella duerme y borra todo, no se acuerda nada ya ¿no? del día. Pero también puede ser parcial, ¿eh? Hay gente que olvida parcialmente las cosas, ¿no? Por ejemplo, había el caso de una señora que solamente olvidaba las figuras geométricas, ¿ya? Eso se olvidaba. Entonces tú le dices, oye, las figuras geométricas. Preguntabas en una semana y ya se olvidó ya. Pero el resto de cosas sí se acordaba. Las cosas nuevas ¿ya? que ocurrieron. En esta película, en cambio, es total, ¿ya? Esa es la amnesia anterógrada o de fijación. A ver, me contestan. ¿Qué estructura se ha dañado? Incluso en la película lo dice. A ver, ¿qué estructura se ha dañado ella por la cual no puede pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? A ver, ¿quién me dice? A ver, entonces de bases biológicas. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién contesta? A ver, ¿qué estructura es la encargada de permitir el paso de la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? ¿Nadie? El hipocampo, muchachos, el hipocampo, ¿ya? Que está acá en el lóbulo temporal. Acá en el lóbulo temporal está el hipocampo. El hipocampo permite, ¿ya? Pasar de la información de corto plazo a largo plazo. Incluso en la película dicen, ¿no? Se ha lesionado esa zona, por eso ella tiene esta imposibilidad, ¿ya? Entonces ahí están los tipos de amnesia. A ver, resumimos mejor, ¿ya? La amnesia retrógrada, acá está, es de evocación. No puedes recordar el pasado. En cambio, la amnesia anterior es de fijación. No puedes recordar cosas nuevas, no puedes aprender cosas nuevas, memorizar cosas nuevas. ¿Está bien? Ambas, sin embargo, pueden ser
totales o parciales. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, porque están escribiendo en el chat. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está todo claro? Ya. ¿Sí? ¿Algo? ¿Está todo claro? Ya, muchachos. Sí, profesor, todo claro. Gracias, Vázquez Ramos. Gracias, hijita. Muy amable. Ya, seguimos. Ahora vamos a ver las paramnesias. A ver, entonces la amnesia son problemas de evocación o de fijación. Son dos, ¿no? La retrógrada es de problemas de evocación y la anterógrada de fijación. En cambio, la paramnesia son falsos reconocimientos. Estos ocurren en otra etapa de la memoria, en el reconocimiento. O sea, son errores de identificación o localización del recuerdo. ¿Ya? Ahí te vas a entender, ¿ya? Este déjà vu, vamos a empezar con el déjà vu, que es una forma de paramnesia. Esto es francesa, déjà es ya, vu es visto, ¿ya? Vu es visto, ¿no? Igual acá, jamais, jamais es jamás o nunca, y vu es visto, pues, ¿ya? Ya, esas son dos formas de paramnesia, ¿está bien? ¿Ya? Empezamos con el déjà vu. Mucho mito se ha hecho, ¿ya? A ver, un ejemplo. Vamos a suponer que, ¿ya? Juana se va por primera vez viaja al Cusco, a Machu Picchu, ¿ya? Sin embargo, aunque es su primera vez, ella siente cierta familiaridad. Llega a Machu Picchu y dice, todo esto me parece que yo ya lo vi. Tengo la extraña sensación de que yo ya estuve acá, ya vi todo esto. Pero es bien raro porque nunca he venido. Ese es un déjà vu, pero siento que ya viví todo esto antes. ¿Ves? Ese es un déjà vu, ¿cierto? Ya frente a eso ya la gente comienza a alucinar feo, ¿no? O sea, ahí sale la superstición, las creencias, que siempre es lo más fácil, pues, ¿no? Y en otra vida de repente has venido, en otra vida de repente tú eres la esposa de, o una de las concubinas de Pachacute y estabas por acá, ¿no? O los viajes astrales, o no sé, la reencarnación. Uy, la gente alucina feo, ¿no? O has viajado en el tiempo. No, no, la explicación científica es que es un problema a nivel del reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que hayas estado ahí, sino que has visto de repente Machu Picchu en una revista, has visto Machu Picchu en un documental, incluso hay un programa, ¿no? En internet, no me acuerdo cómo se llama, donde hasta parece que caminaras por, ¿no? Por las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Hay un programa en internet, ¿no? ¿Cómo se llama? Realmente ustedes saben, ¿no? Parece que estuvieras ahí caminando, ¿no? Ya, entonces todo eso te confunde. Entonces tú sientes, tienes la extraña sensación de que has estado ahí, pero no has estado ahí. Lo has visto, sí, pero en documentales, ¿no? Etcétera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está fallando ahí? Tu reconocimiento. Estás confundiendo lo que has visto en un documental, ¿no? O en imágenes con lo que has vivido, ¿ya? Esa es la causa del déjà vu. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, miren lo que dice acá. Es la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado anteriormente una situación objetivamente nueva. Crea un estado de perplejidad. Claro, estás perplejo, te confundes, pues, ya que las personas no aciertan a ubicar cuándo ocurrió el hecho pasado que se está repitiendo de manera similar en este momento. Se suele dar muy esporádicamente en personas normales, ¿no? Pero sí ocurre, a veces ocurre, ¿no? El déjà vu, ¿ya? Bueno, a mí me ha pasado varias veces, ¿eh? Pero sí me doy cuenta rápido, pues, que es un déjà vu, ¿no? ¿Está bien? A ver, otro ejemplo, a ver. A propósito de mí, a mí me pasó, por ejemplo, ¿ya? En otro colegio donde yo trabajaba, una vez estaba subiendo la escalera y me encuentro con una persona que me pareció familiar, con los incluso que salí, hola, ¿cómo estás? Hoy le digo yo. Y él también me dio la mano un poco timoratamente, ¿no? Cuando me dio la mano timoratamente dije, uy, ¿qué? Ahí recién me pregunté, ¿no? ¿Verdad? ¿Y dónde lo conozco? Porque a mí me parece familiar, pero él parece que no se acuerda de mí, ¿no? Bueno, me dio la mano igual, me despedí, chao, chao, nos vemos, chao, me dijo, un gusto verte. Y luego ya subiendo, me quedé pensativo, ¿no? Y en eso veo un cartel ahí, ¿no? ¿Quién era? Julio Granda, el campeón mundial de ajedrez, ¿no? En la categoría, creo, seniors, creo que es, ¿no? Es peruano, pues, ¿no? Entonces yo había visto su cartel, su fotografía varias veces. Por eso cuando lo vi en ese momento, me pareció conocido, pues, pero en realidad yo no lo conozco a él en persona, ¿no? Pero yo sentí como que lo conocía. ¿Me entiendes? Ese es un déjà vu, un problema en el reconocimiento. Estoy confundiendo lo que he visto en un cartel con la realidad, ¿no?
Bueno, en mi defensa además diré que él estudia en el mismo colegio que yo, entonces yo de adolescente lo había visto una vez, pero nunca nos saludamos ni nada, ¿no? ¿Está bien? Ya, es un ejemplo de déjà vu, entonces. Y la explicación también te la he dado ya, ¿ah? ¿Ya? Entonces, déjà vu es cuando tú sientes que ya viviste una experiencia que en realidad no has vivido, pues, ¿no? Y eso ocurre por una falla a nivel del reconocimiento, ¿ya? Y el Yamebu, profesor, y más complejo todavía, o digo, más raro, diré, más que complejo, más raro, ¿ya? Se trata de una paramnesia que consiste en reconocer como extraños o irreales sitios y situaciones que son familiares, ¿está bien? Por ejemplo, un ejemplo que ilustra esta situación dice, es cuando una persona sabe qué ha ocurrido antes, pero la experiencia le resulta extraña, ¿ya? Esto ya me pasó antes, pero a mí me parece que nunca me ha pasado. A ver, te pongo un ejemplo más sencillo, ¿ya? De pronto entras a tu habitación, ¿ya? Y te parece un lugar extraño. ¿Y dónde estoy? ¿Cómo que dónde estás? Esta es tu habitación, pues. Y esto es más extraño, por eso te decía, es más raro, ¿ya? Eh, Acá sí de repente podríamos hablar de normalidad o anormalidad de repente, ¿no? Te conté que mi mamita sufría de una, ¿no? De una enfermedad, ¿no? Ella convulsionaba, ¿no? Le daba unos ataques, ¿ya? Y cuando ella despertaba después de esos ataques, esas convulsiones, le ocurría llamé-bu, ¿no? Ella estaba ahí y preguntaba, ¿dónde estoy? Estamos en la cocina. ¿Qué cocina? La cocina de la casa, pero de nosotros. Y miraba extrañada, todo le parecía distinto, desconocido, ¿no? Ese es el llamé-bu. Ella sentía como que, ¿no? Que estaba en un lugar nuevo, ¿eh? Y no era nuevo, era su casa, ¿no? La cocina, donde vivíamos nosotros, ¿no? Pero a ella le parecía todo nuevo. Después, cuando ya 5 minutos, 10 minutos le pasaba, ya estaba normal, ¿no? Entonces yo le volví a preguntar, ¿no? De curioso, yo, ¿no? Mamá, ¿y qué sientes cuando despiertas? Y como que estuviera en un lugar nuevo, como que no conozco nada, ¿no? Así decía ella, ¿no? Así me comentaba, ¿no? Ese es un Yamebu, por ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Bien. Ya. Existen también trastornos neurodegenerativos que afectan gravemente la memoria, como por ejemplo la enfermedad del Alzheimer, ¿no es cierto? En sus etapas iniciales, dice, aparecen simples olvidos de cosas como citas y cumpleaños, pero conforme progresa, porque es neurodegenerativa, no hay cura, tú sabes, ¿no? Eso va avanzando nomás, ¿no? La enfermedad, conforme progresa la enfermedad, la pérdida de la memoria se profundiza y se olvidan hasta tareas más sencillas como marcar un número de teléfono. Finalmente llegará a perder la capacidad de habla o comprensión del lenguaje. ¿Ves? Entonces, esta sí es mucho más grave, ¿no? Este Alzheimer comienza atacando el almacén episódico, pero esta sí va a llegar, ¿no? Incluso a atacar el almacén procedimental, ¿no? Porque marcar un número en el teléfono es procedimental, pues, ¿ya? O también la semántica, porque dice, ¿ves? Hasta pierde por último la capacidad de habla o comprensión del lenguaje. ¿Ves? Esta sí ataca hasta el almacén semántico, también lo va a atacar, ¿no? Por eso es tan grave este problema del Alzheimer, ¿no es cierto? Donde básicamente hay muerte neuronal, ¿no? Las neuronas mueren, envejecen y mueren muy rápido, ¿no? No se sabe hasta ahora las causas, ¿no? Y repito, no hay cura, a lo más hay tratamiento para retardar un poco los efectos, pero no hay cura, ¿no? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, por favor, con toda confianza? Todo claro, profesor. Gracias, Anita, muy amable. Listo, ya. Ahora sí vamos entonces a la práctica dirigida. A ver acá. Dice, estoy viendo una imagen brillante. Cierro mis ojos y sigo viendo rastros de esa imagen. En este caso, estoy operando ¿qué memoria? A ver, ¿qué me dice? A ver, todos abran sus micrófonos. ¿Qué me dicen? La 1, ¿cuál es la respuesta? Sensorial, ¿no es cierto? Esta es la memoria sensorial. Esta es la memoria sensorial, nada más, ¿ya? Sensorial. ¿Ya? Muy bien. Ay, uy, una pregunta. Ustedes también, eh, tengo ahí ¿cómo se llama? Su domiciliaria, pero siempre me equivoco. Ahí, selección 1 y 2. Ustedes también hacen temático, ¿no, chicos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Uy, oye, entonces ya, entonces repito, pida el temático, ¿ya? A ver, entonces estoy viendo una imagen brillante, cierro mis ojos y sigo viendo restos de esa imagen, ya, esta es memoria sensorial. Un jugador de fútbol ejecuta perfectamente un penal
a pesar del apabullante de la situación. Los chiflidos, el insulto, el de la barra rival. Este es un ejemplo de si es movimiento, como patear, ¿no? Eso sería, motor, pero acá te pregunta qué tipo de atención es, ¿no? Ya, entonces él deja de lado la bulla tú, y se concentra nomás en patear. ¿Qué ejemplo sería? ¿De qué atención sería esto? Dividida, endógena, involuntaria, intuitiva, selectiva, ¿no? Decido no prestarle atención a todos los demás sonidos, hago oídos sordos de todo lo demás y me centro solamente en lo que voy a hacer yo. ¿Está bien? Selectiva, esa es atención selectiva, ¿ya? 3. Ante la falta del cocinero de la sanguchería, Luis tiene que afrontar esa emergencia. Él recibe las órdenes, prepara los sándwiches, atiende a los clientes, limpia las mesas y cobra el dinero. Este ejemplo ilustra la atención, este es fácil. ¿Qué atención? Este es dividida, ¿no? Porque tiene que prestar atención a varias cosas a la vez, ¿no? Dividida, 3 dividida. 4. El reflejo de búsqueda. El bebé voltea rápidamente su cabeza hacia el lugar en que fue estimulado su mejilla. Si tú le tocas así la mejilla y él voltea, ¿ya? Este reflejo estaría relacionado con qué tipo de atención. La atención involuntaria o refleja, pues, ¿ya? Esta es la atención involuntaria o refleja, ¿ya? La C. La diferencia entre el déjà vu y el déjà vu es que la primera, a ver si contestan las 5, a ver cuál sería la diferencia entre el déjà vu y el déjà vu. ¿Qué pasa con la primera? La D, ¿no es cierto? Se reconoce, ¿cierto? Se reconoce algo que no se ha vivido, se reconoce algo que no se ha vivido, ¿ya? 6. Javier nunca ha bailado un vals, ahora debe hacerlo en su matrimonio. Su hermana ha estado ensayando con él, marca el ritmo tarareando, pero todavía comete algunos errores en los pasos y al llevar a la pareja. La memoria que no ha consolidado automáticamente en el baile, la fácil. ¿Qué memoria? Para el baile. Sinestésica. No, 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 estamos hablando de memoria, está confundiendo con, Procedimental. claro, procedimental, sí. Su compañero confundió con sinestésica, sí, pues tiene que ver con con los músculos, pero esto es sensaciones, acá estamos hablando de memoria, ¿ya? Memoria procedimental, ¿ya? Para bailar, montar bicicleta, nadar, es memoria procedimental, ¿ya? 7. Elija los enunciados que sean ejemplos de memoria episódica, ¿ya? A ver, el día que cumplí 18 años fue el día más feliz de mi vida. A ver, este está complicadito, ¿eh? Hasta ahora mis cumpleaños han sido la ocasión de compartir con la familia. Ya. A los 18 años se alcanza la mayoría de edad en el Perú. Ya, eso es, ya, por ejemplo, esto de a los 18 años se alcanza es un dato, ese es semántica, ese no es episódica, ¿ya? La 3 es clarito, semántica se nota, ¿no? El mismo día, cumplí 18 años, fui a sacar mi DNI. Ya, eso sí es un episodio, eso sí es un episodio. La 4 es evidentemente un episodio, ¿ya? Entonces, ¿con la 3 o con la 2? Vamos a ver, ¿ya? La 4 definitivamente es episódica. A ver, ¿con la 3 o la 2? Ya dije que la 3 es indudablemente un dato, ¿no? Eso es semántico. Entonces nos queda con la 2. Hasta ahora mis cumpleaños han sido ocasión de compartir con familia. Estás recordando episodios, tú con tus primos, jugando, rompiendo la piñata, o no sé, o ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, compartir en familia. Entonces tenemos 2 y 4, ¿no es cierto? 2 y 4 son episódicas, ¿ya? Este ejercicio está buenazo, ¿eh? 2 y 4. Ya. Ahora vamos a relacionar, entonces hemos marcado 2 y 4, hemos marcado la A, ¿no es cierto? La A. Ya. 3. Relacione los tipos de memoria a largo plazo con sus respectivos ejemplos. Ya. Memoria semántica, a ver, ¿con cuál va? Semántica, la vida de marrón. Ya. La billetera de cuero son las mejores. Este es un dato, ¿no? Las billeteras de cuero son las mejores, es un dato. 1B, 1B. Entonces me ubico acá en la C, podría ser, porque no hay más, claro. Episódica. La billetera marrón me la regalaste ayer, es un episodio, ¿ves? Me acuerdo de este episodio cuando me la regalaste. 3C. Procedimental. Abro la billetera con mucha facilidad. Ese es motor, pues movimiento, es procedimental. Y 4, emocional. El emocional es lloro cuando recuerdo el robo de mi billetera, ¿no? Listo. Entonces la respuesta es la C, ¿no es cierto? La C.
Listo. El filósofo francés Diderot acuñó el término el espíritu de la escalera para describir el olvido de lo entrenado para un discurso, pues recordamos lo que debimos decir cuando ya se está bajando de la escalera, ¿no? O sea, en el momento, es como en el examen, no me acuerdo en el momento y después cuando ya pasó el examen recién me acuerdo. O cuando alguien examen oral o escrito, ¿no? ¿Está bien? Es decir, cuando ya es demasiado tarde. Este sería un caso de olvido por, a ver, este espíritu de la escalera es muy parecido a lo tengo en la punta de la lengua, pues. Lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? ¿Está bien? Entonces es un problema de falla. A ver, ¿qué tipo sería? Codificación, recuperación. ¿Qué sería? Recuperación. Exacto. Problemas para recuperar la información. ¿Ya? O sea, la información la tengo, sino que en ese momento no encuentro la ruta. Y después, cuando ya estoy en la escalera, ya terminó el discurso, ahí recién me acuerdo, ¿no? Durante el examen no me acuerdo. Cuando ya salí del aula, recién me acuerdo. ¿Ves? ¿Ya? Problema de recuperación. Porque almacenado está, ahí está guardado, sino que no puedo recuperarla. 10. Un amnésico no puede almacenar la información que acaba de recibir. Por ello, utiliza la estrategia de anotarla rápidamente en cualquier papel e incluso escribe en su mano y brazos. Esto sería un caso de, ¿qué amnesia? A ver. ¿De fijación o de evocación? Por lo tanto, retrógrado o antelógrada. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Él no puede almacenar la información nueva, por eso tiene que apuntarla. No puede almacenar información nueva. No es que se olvidó el pasado. Si se olvidó el pasado, sería retrógrada. Él lo que no puede es fijar nueva información. Es una amnesia de fijación o también llamada antelógrada. ¿Ya? Antelógrada. Muchachos, listo. Ahí hemos terminado. Ahora rapidito voy a verificar que esté el temático, ¿ya? Si no, ahorita mismo lo subo, ¿ya? A ver.